Hola, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro tema, las partes del artículo popular, y vamos a hablar acerca de lo que es el preartículo. Esta parte, al momento de escribir un artículo, ya sea popular o ya sea de carácter científico, es muy importante, puesto que sirve para tener un bosquejo que le ayudará a despejar el mayor número de dudas en relación al artículo final o definitivo. Este preartículo también le permitirá ordenar sistemáticamente su pensamiento, sus ideas y plantearlas de una mejor manera. El hecho que se plantee la sistemización de ideas no debe significar una limitante, es decir que en esta parte del artículo, podemos llamarle la parte cero, el escritor puede explayarse. No es necesario incluso ponerse a pensar en lo que son los signos de puntuación, la ortografía. Lo importante en esta parte del preartículo es que podamos desarrollar la mayor cantidad de ideas relacionadas al tema que estamos planteando. En cuanto a su elaboración, el preartículo debe desarrollarse antes de la investigación. Es decir, puedo ir tomando notas importantes, como vamos a ver más adelante, que me puedan servir más adelante al momento de hacer mi bibliografía. También este preartículo ayuda a prefigurar lo que será el artículo. Es decir, podemos hacernos ya una idea de lo que será el trabajo final en retrospectiva. Para ello es necesario organizar en primer lugar las ideas, es decir, colocar la estructura de lo que quiero decir en el trabajo, luego definir metas cortas y elaborar un programa de trabajo. Es decir, puedo dividirme en cuánto tiempo quiero terminar esta primera meta, la segunda meta y la tercera meta, echando mano de lo que son las informaciones para poder desarrollar el tema final. Para poder realizar un preartículo debemos tomar en cuenta algunas pautas. En primer lugar, lo primero, y creo que ya en el curso lo estamos haciendo, es buscar una bibliografía de libros, revistas, artículos, etc. Lo primero es acudir a una biblioteca, en nuestro caso la biblioteca virtual o algunas otras fuentes de Google Books, y seleccionar los libros relacionados con el tema que estoy planteando en mi artículo popular. En segundo lugar, debo recabar una base de citas relacionadas al tema. Hagamos de cuenta que aquí tengo un libro, tengo las páginas y comienzo a seleccionar citas que me sean importantes para poder así dividir el trabajo de una manera tentativa. Es decir, ya al terminar el preartículo voy a tener algo tentativo de mi trabajo final, y lo que restaría sería organizar, eh, revisar los signos de puntuación, la ortografía y algunos otros detalles que se van a ir presentando a lo largo del trabajo. Algunas reglas básicas a la hora de poder escribir el preartículo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la organización de las ideas. Lo primero y lo importante es que antes de escribir nos debemos hacer dos preguntas, o te tienes que hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿qué vas a escribir? Es decir, ¿sobre qué? ¿Cuál es el tema? Lo importante de lo que voy a tratar. Y en segundo lugar, ¿cómo vas a hacerlo? Algunas pautas es que es importante hacer un bosquejo. Y antes del bosquejo necesito de que en una oración
pueda describir la idea central de mi artículo. En segundo lugar, en una sola frase, cuál es el objetivo del artículo que voy a escribir. En tercer lugar, en un par de palabras, el público del artículo. Esto es muy importante porque en base al público es el uso de las palabras, el tipo del artículo también. Por razones de la materia, nuestro público va a ser un hermano común y corriente en la iglesia. Por lo tanto, nuestras palabras, nuestra redacción va a ser de carácter popular. Algo que debemos tomar en cuenta es que el artículo popular se va a escribir utilizando la primera persona. Se puede escribir utilizando la primera persona, que es el yo y el nosotros. En cuarto lugar, debo separar lo que son los subtítulos o secciones de mi artículo. Una vez ya tenga la idea central, el objetivo y el público, debo desarrollar o plasmar una tentativa de los subtítulos o secciones del artículo que voy a escribir. En lo posible, no deben sobrellevar más de 4. En segundo lugar, escriba sobre lo que más conoce. En esta clase de artículo es necesario escribir acerca de temas que podamos, si no dominar, por lo menos conocer. En esta sección no escriba sobre cuestiones que ya están dichas y que no le apasionan o que no domina. La razón de esto es que si estoy escribiendo un tema que no me apasiona, que no me atrae, que no conozco, va a ser muy difícil al momento de sentarme a escribir. Puede ser que con el tiempo llegue a desanimarme y no culmine lo que es el trabajo. Un buen ejercicio para tomar en cuenta: comienza a escribir sobre situaciones que son del ámbito popular o personal. Antes de sentarte a escribir ya tu trabajo, tu artículo final, prueba escribiendo sobre alguna situación que te ha pasado en el día, en la semana, y que son de carácter personal. Otro ejercicio que debemos tomar en cuenta es que todo ejercicio convierte a una persona capacitada para investigar y escribir sobre temáticas que no son de su competencia. Es decir, si tú comienzas a escribir utilizando las pautas de un artículo popular, con la práctica, con el ejercicio, vas a poder capacitarte y ser competente en esta clase de artículos. Por la definición y las descripciones, parece a simple vista que el escribir un artículo popular es cosa fácil. Sin embargo, vamos a ver al ir desarrollando las demás pautas del artículo en la materia, vamos a darnos cuenta que el escribir un artículo popular es muy complicado porque necesitamos decir toda la información que podamos adquirir en pocas palabras, con pocas fuentes y en un idioma o en un lenguaje muy sencillo, para que nuestros receptores puedan entender la calidad y totalidad del mensaje. Bien, hasta aquí el tema por hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana